Hola, nuestro equipo conformado por Pitalúa Duarte María Graciela, Gobea Reyes Hassan y su servidora, Francisco Ares Valeria, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, en la licenciatura de Medicina, les expondremos sobre lo que es la leucemia linfocítica crónica como parte de un proyecto de nuestra clase de inmunología. Como introducción, la leucemia linfocítica crónica es una enfermedad, o más bien un síndrome linfoproliferativo crónico, que junto con otras enfermedades del tipo también agudo, deriva lo que es la linfocitosis. Y la linfocitosis es el incremento de linfocitos por encima del rango normal. Este tema se va a ir desarrollando poco a poco para que se logre una mejor comprensión. ¿Qué son los linfocitos y cuál es su función? Los linfocitos circulantes son los principales componentes celulares del tejido linfático. Para entender su función, debemos tomar en cuenta que cerca del 70% de los linfocitos en la sangre o en la linfa constituyen una reserva circulante de células inmunocompetentes. Estas células participan en un ciclo, durante el cual abandonan a la circulación sistémica para entrar en el tejido linfático. Mientras están en el tejido linfático, se encargan de la vigilancia inmunitaria de los tejidos circulantes. Los linfocitos después regresan a la circulación sistémica. El 30% restante de linfocitos en los vasos sanguíneos no circula entre los tejidos linfáticos y la circulación sistémica. Dentro de los tipos de linfocitos se pueden encontrar los linfocitos de tipo B, que se localizan en órganos como la médula ósea y el GALT. Participan en la producción y secreción de inmunoglobulinas, proteínas inmunitarias asociadas con la inmunidad humoral, y expresan receptores de linfocitos B, que sirven como sitios de fijación para antígenos específicos. Estos constituyen entre el 20 y el 30% de los linfocitos circulantes. Otro tipo de los linfocitos son los linfocitos tipo T. Estas células se diferencian en el timo, participan en la inmunidad mediada por células y representan entre el 60 y el 80% de los linfocitos circulantes. Además, expresan los marcadores CD2, CD3, CD5 y CD7 y los receptores de células T. Por último, se pueden encontrar los linfocitos NK o Natural Killers, que son parte de la inmunidad específica. Se desarrollan a partir de las mismas células progenitoras linfoides que los linfocitos B y T. Reciben su nombre por la capacidad para destruir ciertos tipos de células diana y constituyen entre el 5 y el 10% de los linfocitos circulantes. ¿Qué es la linfocitosis? La linfocitosis, o un recuento elevado de linfocitos, es un aumento en un tipo de glóbulo blanco de la sangre denominado linfocito. En las personas adultas, un recuento notablemente mayor que 3.000 linfocitos en un microlitro de sangre se considera en general linfocitosis. En los niños, el umbral para la linfocitosis varía según la edad. Puede ser un valor tan elevado como 9.000 linfocitos por microlitro. Los umbrales exactos para la linfocitosis pueden variar un poco de un laboratorio a otro. ¿Qué se hace si se sospecha de linfocitosis? Como número 1, biometría hemática. Este examen se hace a la sangre e inspecciona las células que la componen y están presentes en ella. Una concentración linfocítica mayor a 3.000 linfocitos por microlitro nos puede hablar de una linfocitosis. Número 2, citometría de flujo. En este se estudia el inmunofenotipo para dar un diagnóstico diferencial. Y como 3, estudio en frotisanguíneo. Esta prueba se realiza un examen con un microscopio de una muestra de sangre que se somete a un tratamiento especial. En esta se observa si hay presencia de numerosos linfocitos maduros. La linfocitosis aguda puede deberse a diversas causas, como son enfermedades de tipo viral, como el citomegalovirus, Epstein-Barr, adenovirus, parotiditis aguda o hepatitis viral, así como también traumatismos graves, choques sépticos, infarto agudo de miocardio. La linfocitosis ocurre en la forma aguda de muchas enfermedades virales, pues los virus son excelentes inmunógenos, agentes que son capaces de inducir una respuesta inmunológica y rápidamente estimulan la proliferación de estas células.
a veces con la transformación de su morfología para producir linfocitos estimulados llamados tradicionalmente linfocitos atípicos. Los estados que se asocian con linfocitosis crónica son principalmente de tipo primario, es decir, los conocidos como síndromes linfoproliferativos crónicos, entre los que destaca la leucemia linfocítica crónica. Esta linfocitosis también puede corresponder a otros procesos neoplásticos, como algunos linfomas. Se realizó un estudio retrospectivo con la base de datos del equipo de citometría de flujo del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en los que a 52 pacientes con linfocitosis crónica fueron sometidos a un estudio de citometría de flujo para determinar la causa de la linfocitosis crónica. De estos 52 pacientes, 19 fueron mujeres, 28 hombres, y 5 de los casos no se contaban datos respecto del género del paciente. Los límites de edad de todos los enfermos fueron los siguientes: 31 a 91 años, con mediana de 67.5 años. En 2 casos no se contó con el registro de la edad de los enfermos. Los resultados arrojados de la citometría de flujo fueron los siguientes: el 78.8%, o lo que corresponde a 41 pacientes, la causa de la linfocitosis crónica fue leucemia linfocítica crónica. De estos 41 pacientes con leucemia linfocítica crónica, 2 casos correspondieron a la forma atípica de la enfermedad. 11.5%, o lo que corresponde a 6 pacientes, la causa de la linfocitosis crónica fue debido a la presencia de un linfoma en las células del manto. El otro 9.7%, o lo que corresponde a 5 pacientes de los 52 pacientes, sus causas fueron otras a las mencionadas ya antes. Las causas de estos 5 casos fueron linfomas de la zona marginal, uno de leucemia en las células peludas, otro linfoma folicular, y en un caso no fue concluyente el diagnóstico, pero se sugirió linfoma difuso de células grandes. Ya mencionamos cuáles fueron los resultados de la citometría de flujo, pero ¿cómo se llegó al diagnóstico definitivo? El diagnóstico definitivo fue dado en base al estudio de la expresión de los marcadores en la superficie celular de los linfocitos. Con marcadores nos referimos a esos patrones característicos de moléculas en la superficie de estas células. Primero se determinó si el proceso linfoide no era agudo, y esto se confirmó al salir negativo el marcador CD34. Luego se procedió a determinar si la causa de la linfocitosis crónica no era debido a síndromes linfoproliferativos de tipo T, y esto se confirmó al salir negativo el marcador CD3 en todos los pacientes. Para confirmar si la causa de la linfocitosis crónica no era debido a síndromes linfoproliferativos de tipo T, se determinó si la causa era por síndromes linfoproliferativos de tipo B, y esto fue confirmado como un hecho al ser positivos CD19 y CD20. La tabla que se muestra representa al inmunofenotipo de las diferentes causas de linfocitosis. En base a la tabla podemos destacar que para determinar si la leucemia linfocítica crónica es causa de la linfocitosis crónica, deben salir positivos CD5, CD19, CD20 y por lo común CD23. Esta variación de si va a salir
el marcador CD23 positivo en todas las células linfocíticas va a ser determinado si el paciente presenta la forma atípica o típica de la leucemia linfocítica crónica. Para determinar si el linfoma de células del manto es la causa de la linfocitosis crónica, CD5 debe salir positivo y CD23 como negativo. Además, debe salir positivo FMC7. Sin embargo, ¿cuál es el fin de mostrarles este estudio realizado a 52 pacientes que presentan linfocitosis crónica, los cuales fueron sometidos a citometría de flujo con el fin de determinar la causa de la linfocitosis crónica? El fin de mostrarles este informe es para darles a conocer que aquellos pacientes que presenten linfocitosis crónica existe una alta probabilidad de que la causa sea debido a la presencia de leucemia linfocítica crónica. La segunda causa más probable es debido a la presencia de un linfoma en las células del manto. Sin embargo, y claramente es necesario confirmar mediante un diagnóstico mediante inmunofenotipo por citometría de flujo, dado que el tratamiento y pronóstico en cada una de las enfermedades es muy diferente. A continuación, se expondrá un caso clínico, en el cual se habla de los aspectos clínicos, análisis inmunofenotípico y tasa de supervivencia de pacientes con leucemia linfocítica crónica. Este estudio tuvo como objetivo evaluar las características clínicas e inmunofenotípicas y la tasa de supervivencia de los pacientes con leucemia linfocítica crónica. El estudio retrospectivo se realizó en el Hospital Nanacali de Enfermedades de la Sangre y Oncología en Erbil, Irak, entre enero de 2011 y diciembre de 2017. Se evaluaron un total de 105 pacientes con leucemia linfocítica crónica para determinar la presencia clínica, la estadificación, el inmunofenotipo y la tasa de supervivencia. Para la metodología, se documentaron la presencia clínica principal y las características de cada paciente, incluida la presencia de la linfadenopatía, la palidez, hepatomegalia y esplenomegalia. El análisis de laboratorio incluyó un recuento de reticulocitos, velocidad de sedimentación globular, prueba de antiglobulina directa o DAT, examen de médula ósea, pruebas de serología y pruebas de función hepática y renal. Hubo un total de 143 pacientes con leucemia linfocítica crónica que asistieron al hospital durante el periodo de estudio. Sin embargo, 38 pacientes fueron excluidos debido a la falta de datos adecuados o de seguimiento. Como tal, 105 pacientes fueron incluidos en el análisis final. De estos, 67 eran hombres y 38 eran mujeres. El periodo de seguimiento medio fue de 27.7 meses, en el cual un total de 34 pacientes murieron durante el periodo de estudio, de los cuales 24 eran hombres y 10 eran mujeres, lo que resulta en una tasa de supervivencia general del 67.6%. Sin embargo, la media de supervivencia no se puede estimar, y podría haber ocurrido más allá del periodo de estudio. La duración media de la supervivencia fue mayor entre las mujeres y aquellos que se encontraban entre los 50 y 59 años de edad. Sin embargo, esas diferencias no fueron estadísticamente significativas. La media de edad, la relación hombre-mujer y las características clínicas e inmunofenotípicas de los pacientes iraquíes con leucemia linfocítica crónica en el presente estudio no difieren mucho de los datos regionales e internacionales. Sin embargo, los pacientes se presentaron con mayor frecuencia en una etapa avanzada y tuvieron una tasa de supervivencia general 5 años más baja en comparación con las poblaciones occidentales. Además, los pacientes iraquíes presentaron con mayor frecuencia organomegalia, incluida hepatomegalia, aunque con menos frecuencia con linfadenopatía. Como conclusión, la linfocitosis consiste en un recuento de linfocitos mayor a 3000 por microlitro de sangre. Esta puede
darse como una linfocitosis crónica, la cual se deriva como consecuencia de un síndrome linfoproliferativo crónico, el cual el más usual es la leucemia linfocítica crónica ya expuesta, que es diagnosticada después de haberse realizado una citometría de flujo.